quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Soy Johan Ramírez. Lo escuchábamos. Nicolás Maduro advierte que para evitar una guerra civil en Venezuela se debe garantizar su victoria en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio. Dice que una derrota suya podría poner al país al borde de un baño de sangre. El mandatario acusó a la oposición de querer provocar una hecatombe para cambiar el curso de los comicios. Las últimas encuestas, sin embargo, dan al candidato opositor Edmundo González Urrutia una ventaja de hasta 47 puntos porcentuales sobre Nicolás Maduro. Incluso los sondeos más moderados lo ponen 20 puntos por delante del actual mandatario. Maduro, sin embargo, asegura que cuenta con el respaldo popular para ser reelegido. Recordemos que Nicolás Maduro busca ahora su tercer mandato consecutivo. Por esta advertencia del oficialismo hace sonar las alarmas una vez más sobre los riesgos de una escalada de la violencia política en el país. Y para conversar sobre este tema he invitado hoy al politólogo Günther Mayholt, experto en América Latina. Günther, un placer recibirlo y conversar con usted. Maduro dice que si pierde las elecciones habrá en Venezuela un baño de sangre, pero ¿esa posibilidad es real, señor Mayholt? Pues es una opción que hay que considerar, porque de hecho hay tres perspectivas que hay que tomar en consideración. Está por un lado el fraude electoral que puede consumarse hasta el último momento en el proceso electoral. Hay la posibilidad de un golpe que el mismo Maduro también lo ha señalado como una opción por parte de los militares, y el tercero es que haya tipos de confrontaciones violentas que él considera en el término de una guerra civil, lo cual no está totalmente fuera del alcance, porque hay que recordar que en Venezuela hay una cantidad de armas en circulación, hay milicias, todo tipo de actores violentos ilegales, lo cual puede llevar a una cierta confrontación violenta. Y ya esa confrontación la hemos visto en muchas oportunidades a lo largo de los últimos 20 años de chavismo en el país. Pero, señor Mayholt, lo que dice Maduro es que si pierde las elecciones habrá esa confrontación. ¿Puede la oposición realmente ganarle al chavismo el próximo 28 de julio? Esa es la gran pregunta, porque nadie sabe cómo reaccionará el régimen frente a una posible victoria electoral. Maduro trata de desaparecer del discurso público esa opción de una victoria opositora, en tanto que él se ha comprometido a convocar el día después de las elecciones a un diálogo nacional, lo cual quiere dejar en la mente de la ciudadanía la sensación de que él es el garante de la estabilidad y que esté dispuesto a avanzar en un tipo de diálogo, reconciliación o lo que siempre sea. Pero primero habrá que ver cuáles son las artimañas que todavía están en marcha cuando realmente se dé el resultado del voto en las urnas. Usted decía, señor Mayholt, que nadie sabe cómo puede reaccionar el chavismo ante una eventual derrota, pero para que esa derrota tenga lugar es necesario que haya garantías de elecciones libres y transparentes en el país. ¿Esas garantías existen de acuerdo con su punto de vista? Pues hay muchas dudas si estas garantías realmente estén dadas alrededor de todo el territorio nacional. Por eso el elemento de la observación electoral, en la cual la misma Unión Europea había tomado la decisión de participar, pero al final el régimen no lo aceptó. Entonces, las otras instancias que todavía están haciendo observación electoral, como el Centro Carta y otras instancias, tienen una responsabilidad muy importante para garantizar que no hay ahí fraude, que no hay intentos de manipular el deseo de elección de la ciudadanía. Maduro hablaba, lo decíamos antes, de guerra civil en el país en el caso de que pierda las elecciones. Pero ¿qué pasa si las gana?
¿Cómo reaccionaría la oposición, cree usted? Pues seguramente hay también por parte de la oposición fuerzas que estén dudando de una victoria de Maduro, ciertamente con cierta razón, ante las encuestas que se están circulando. Pero por el otro lado, hay que tenerlo claro, es una campaña electoral con un muy alto nivel de movilización. Y esta movilización de un día al otro no va a cesar, sino de las dos partes habrá en el futuro también un interés de mantener en acción para hacerse escuchar y para realmente impactar sobre el debate nacional. Señor Mayholt, ¿y cómo cree usted que reaccionaría la comunidad internacional si un fraude electoral se consumara en Venezuela? ¿Le quedan recursos todavía a la comunidad internacional para seguir haciendo presión sobre el régimen de Nicolás Maduro? El arma que la internacional y sus actores tienen a la mano son siempre las sanciones que se han aplicado en el pasado y que se habían aligerado de alguna manera durante el proceso de negociación que llevaron el acuerdo de Barbados entre el gobierno y la oposición. Estas se pueden extender, se pueden hacer más efectivo a otros espacios económicos, pero al mismo tiempo siempre hay que acordarse que la sanción es un arma de doble filo porque trata también la situación de la ciudadanía que de por sí se encuentra en una crisis humanitaria profunda. Y son sanciones además que ya han quedado demostrado en el pasado que son bastante ineficaces porque se ha puesto muchísima presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, sobre la industria petrolera, y esas sanciones aún así no han logrado hacer que el régimen se mueva, pero ni siquiera un centímetro para ceder a una cohabitación política o una transición de poder. ¿Cómo ve la región estos comicios, señor Mayholt? Y me refiero sobre todo a los gobiernos de izquierda en América Latina, esa izquierda que históricamente ha apoyado el chavismo, como Petro en Colombia, por ejemplo, Brasil, el Lula en Brasil o López Obrador en México. Pues hay dos gobiernos que tienen un papel central en esta situación electoral y postelectoral, que son Colombia y Brasil. Colombia porque Petro ha tratado de armar desde hace tiempo un plan cómo, manejar una situación postelectoral con un acuerdo entre las partes. Y Lula porque es una fuerza importante que puede impactar sobre el mismo Maduro y su grupo. En este sentido, estos dos países tendrán ahí un papel central. México menos porque López Obrador, de hecho, en asuntos internacionales no se ha movido mucho, pero en cualquier caso siempre habrá que incluir también Estados Unidos como uno de los actores centrales en cuanto al manejo especialmente de sanciones en el sector petrolero. Pero bueno, Estados Unidos, como en muchos otros temas en este momento, es esa gran incógnita a la expectativa de lo que pase en noviembre con las elecciones presidenciales en ese país. Señor Mayholt, leí ayer unas encuestas que le dan a Edmundo González, al candidato opositor, hasta 47 puntos de ventaja sobre Nicolás Maduro. ¿Cree usted en esos sondeos? Pues los sondeos en el caso venezolano hay que tenerlo con cierta cautela porque no es una sociedad abierta, no es una sociedad libre, que hay mucha sospecha entre los ciudadanos y posibles encuestadores. Entonces no tomaría estas cifras realmente como reales, sino más bien señalan ciertas tendencias que puedan en algún caso también realizarse. Pero el voto central es el que sale de las urnas o en el caso venezolano de las máquinas electorales y hasta este momento es el verdadero momento de que sepamos por dónde va a correr esta aventura que son siempre las elecciones en el caso venezolano. Otra de las cosas que dijo Nicolás Maduro en su discurso de este miércoles es que las elecciones del 28 de julio decidirán lo que pasará en Venezuela en los próximos 50 años. ¿Le parece a usted que son así de trascendentales estos comicios? Pues si llegáramos realmente a un escenario de transición, eso implicaría de verdad un cambio de timón muy fuerte
habrá que ver si haya una posibilidad de que se arme un proceso de negociación entre las partes y que también especialmente se cumplan los acuerdos, donde siempre hemos tenido muchas dudas por parte de lo que hace el régimen. En ese sentido, sí, este corto tiempo que hay hasta que un nuevo presidente en Estados Unidos asuma el poder, pueda aprovecharse en un posible proceso de negociación, será esencial que la comunidad internacional y los países latinoamericanos acompañen y garanticen los acuerdos que se tomen ahí. Le pido ahora que hablemos de otro de los temas que también acapara la atención pública en relación a Venezuela en los últimos meses, y es que según la ONG Foro Penal, en lo que va de año han sido detenidas 102 personas vinculadas a la campaña de González Urrutia, 77 de ellas desde que comenzó julio, cuando comenzó oficialmente la campaña electoral. ¿Qué tan preocupante es el incremento de la represión en Venezuela? ¿Son los últimos esfuerzos de un régimen que se está cayendo, señor Mayholt, o son las señales de que Maduro se niega una vez más a aceptar cualquier forma de pluralidad política en el país? Las dos cosas, me temo, porque estamos viendo muy claramente que es una política de incidir siempre de nuevo en la oposición. El último caso fue el jefe de los guardaespaldas de la candidata que no pudo correr. Entonces trata de llegarle siempre más cerca a estas personalidades e infundirles cierto temor, ciertas preocupaciones. Y que por el otro lado es evidente que Maduro no tiene un concepto de pluralismo muy claro, sino más bien pluralismo es de aquellos que están en su campo y entre sus seguidores. Y en ese sentido, esto es uno de los retos mayores que un proceso negociador tiene que lograr imponer, que realmente se respeten las pluralidades y otras expresiones, aunque sean adversas al régimen. Usted lo mencionaba, señor Mayholt, la última detención que se registra fue justamente el día de ayer, la del jefe de seguridad de María Corina Machado. Con esto termino, señor Mayholt. Desde hace años Venezuela parece estar estancada desde el punto de vista político. No hay cohabitación entre el gobierno y la oposición, y eso es fundamental para la gobernabilidad, para la participación plural y, a fin de cuentas, para la democracia. Si no se logra una transición pacífica en los próximos comicios, ¿qué otras opciones le quedan al país para salir de esta coyuntura? Pues uno de los problemas básicos que aqueja a Venezuela es la polarización política, y todas las partes, el gobierno tanto como la oposición, siempre construyen sobre esa polarización, y lo que tenemos que reconsiderar y reconstruir es el centro político, la posición de asumir compromisos, puntos intermedios, de ponerse en los zapatos del otro para poder entender por dónde hay espacios de negociación. Y en este sentido, eso es un aprendizaje político que todos los involucrados tienen que realizar después de tantos años de gobierno del chavismo, que siempre ha buscado, digamos, darle la vuelta a la oposición y engañar con ciertos compromisos que no se han logrado imponer. En este sentido, es un proceso abierto y hay que esperar que todos los involucrados lo tomen en serio y no hagan solamente un ejercicio de blindaje de sus propias posiciones. Pues se viven días de polarización política en Venezuela, a poco más de una semana para que se celebren esos comicios presidenciales que definirán si Maduro es reelegido o si la oposición finalmente retoma el poder en Venezuela. Lo conversábamos hoy con el politólogo Gunther Mayholt, desde acá, desde Berlín, experto además en América Latina. Señor Mayholt, muchísimas gracias por esta conversación, y a ustedes que nos han seguido, gracias por acompañarnos y por darnos su confianza. Soy Johan Ramírez y hasta la próxima.